Ya chicos, estamos al aire hoy miércoles 15 de julio en un nuevo programa de Fuera del Sistema. Hoy con un gran invitado que ya lo van a conocer, vamos a hablar de derechos humanos, del estallido social, de la votación que tuvimos hoy día y de varios temas. Damos la bienvenida también a Verónica Mayo, nuestra intérprete en lengua de señas. Damos las gracias por apoyarnos en la interpretación. Ofelia, preséntese para los amigos que no la conocen. Bueno, soy parte del programa. Mi nombre es Ofelia Núñez, activista por la infancia y apoyo la conducción a Patti. Espero tengamos un buen programa. Buenas noches. Bueno, para los amigos que no me conocen, soy Patricia Lara en la conducción del programa Fuera del Sistema. Hoy estamos junto a Félix Áviles. Félix estudió teología en la Universidad Católica y luego Derecho. Él es abogado y presidente y fundador del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial. Padre, además de Rodrigo Avilés, el joven que sobrevivió dramáticamente a una brutal agresión de carabineros el 21 de mayo del año 2015, luego de ser impactado por un carro lanzagua en Valparaíso. Partamos con la noticia del día, Félix. ¿Qué te parece que la Cámara haya ratificado la votación a favor del retiro del 10% de la AFP? Oye, bueno, muchas gracias por la invitación. Ah, Con mucha alegría me hago presente para que compartamos un par de momentos, ¿no? De afectos también y de ideas y de mirar lo que está pasando y de soñar, ¿m? De soñar el Chile que queremos y condiciones de mayor dignidad y mayor humanidad. Así que muchas gracias, ¿no? A la Patricia, a la Ofelia, a la Vero. Ahí está. Oye, bueno, a mí me parece que estamos en un momento que es histórico, no obstante, creo que no hay que hay que mirar con tranquilidad, con lo que se pueda de tranquilidad, porque los pasos que quedan luego de la aprobación del retiro de este 10% de lo que tiene cada persona en la AFP, son complejos. Todavía queda el Senado. Sabemos que si el Senado aprueba el retiro del 10%, lo más probable es que la derecha, entusiasmada aún por defender el modelo y el sistema y protegerlo a todo evento, va a recurrir al Tribunal Constitucional y tenemos evidentemente la última posibilidad de maniobra, que es el veto presidencial. Ahora, para llegar al final de esto, queda este camino. No obstante, hay que reconocer que se ha abierto una puerta, no por voluntad del gobierno de Sebastián Piñera, ni de ningún gobierno, sino que se ha abierto una puerta por voluntad popular, por la necesidad expresada por la gente en la forma que ya conocemos, ¿no? Desde tantos años de manifestaciones y fundamentalmente del 11 de octubre en adelante, de rescatar aquello que nos quitó la dictadura, que es la posibilidad de soñar con un país donde la felicidad pueda ser posible y donde la dignidad de las personas que habitamos el territorio nacional se respete en su amplitud. Sí que yo creo que aquí lo que hay es una trizadura que era impensable a un modelo, a este edificio masocotudo que como se comenzó a instalar el 11 de septiembre del 73 y que todos pensábamos que moverlo, dañarlo, sacarlo del camino para construir algo distinto era un sueño de pibes, era una utopía que era a muy, muy largo plazo y yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es esa trizadura que ha sido posible y que se abre un camino de esperanza
hacia una cosa absolutamente mayor. El tema no es el 10%. El 10% es la necesidad de paliar la condición de miseria que el gobierno tiene al pueblo chileno, de poder dar posibilidades de alimento, de pagar cuentas, de vivir un poquito más, con más aire, pero aquí el sueño mayor es no más AFP, un sistema de reparto que sea con criterio humano y no de mercado, y desde ahí construir esta sociedad que tanto anhelamos, ¿no? Todos. Justamente ese ha sido uno de los temas de los últimos programas que hemos tenido, la necesidad de la gente, el endeudamiento, la pobreza, el hambre, que nos ha llevado también a perder el miedo y estar en la postura que estamos ahora y la necesidad de, de recuperar la dignidad que nos fue robada hace tanto tiempo. Así es. ¿Tú crees que esto ha sido una derrota para el presidente, para la derecha o para los grandes grupos económicos del país? Yo creo que esta es una derrota al modelo neoliberal y al sistema de mercado que se impuso en este país. Yo creo que es una derrota a Piñera, sin duda, una derrota de la derecha, pero también es una derrota de las administraciones de los partidos de la concertación, que por alguna razón, que tendrán que dar explicaciones, no fueron capaces de profundizar las transformaciones estructurales que se requerían y avanzaron solo a transformaciones o a modificaciones más bien de formato externo, en razón de las demandas que la ciudadanía estaba reclamando. Así que yo creo que aquí hay responsabilidad de todos. O sea, desde el año 90 esta parte hemos vivido una democracia protegida y tutelada por los dueños del capital y del poder, y del 90 hacia atrás, evidentemente tutelada por la fuerza de las armas, los militares y la voluntad de Pinochet y los civiles que ahí estaban, que son hoy día los que gobiernan, de hacer de este país ese sueño que instaló el economista australiano Hayek, que es el padre del neoliberalismo y que muy bien instaló o fue profundizando el presidente Reagan en Estados Unidos y que fue siendo también el gran modelo de la dama de hierro de Margaret Thatcher, que son los padres ideológicos de Pinochet y finalmente de quienes construyeron, ¿no? este modelo. Yo creo que es una derrota de toda esta historia, ¿no? Yo creo que es el cansancio del pueblo que pone las energías transformadoras sobre la Alameda, sobre la Plaza de la Dignidad, sobre las plazas de cada una de las regiones, provincia y comuna, y que se hace escuchar a la fuerza. Yo recuerdo esa frase de Ricardo Lagos cuando no gana en primera vuelta, y hace su discurso en la plaza de la Constitución, y él dice, para salvar la situación, para iniciar la segunda vuelta, él dice, he escuchado al pueblo. Yo creo que nunca escucharon al pueblo. Y yo creo que lo que ha habido ahora es ese triunfo de la expresión popular, y que sin duda es una derrota del modelo, no es una derrota solo de Piñera, de Blumel, de Chadwick anteriormente, o de los ministros de Hacienda, o de Nicolás Aguirre, ¿no? en los gobiernos anteriores. Yo creo que esto es una derrota del modelo. Una pequeña, gran derrota. Y eso te abre un camino de esperanza. Y eso es lo bueno. Por lo menos podemos decir que hoy nos escucharon. Esto se viene pidiendo ya hace rato con todo el tema de la pandemia que se está viviendo a nivel país.
¿Cómo crees tú que se ha manejado el tema de la pandemia acá en Chile? O sea, con la salida de Mañalich y la llegada de París, ¿cómo se ha manejado a nivel gobierno Bueno, yo todo creo que este la tema de la pandemia, pandemia? yo creo que la pandemia es aparece como una gran tabla de salvación, ¿no? Aquí yo creo que la primera gran frase que tiene que haber tirado, compartido Piñera, Chadwick, Mañalich, es no hay mal que por bien no venga. Yo creo que la condición del estallido social tenía al país a puertas de un fracaso estrepitoso de la estabilidad material, ¿no? Del gobierno de Sebastián Piñera. Lo que se ha producido con esto es una posibilidad de estabilizarlo. Echa a todo el mundo para la casa, incrementan el susto, lo usan muy bien. Recuerda que se instala el estado de sitio, las ciudades son tuteladas por los militares, la administran ellos, el orden social, y viene toda esta lógica del temor, de la posibilidad de la muerte, por temas de salud, pero también por temas de desobediencia civil, y eso hace que el gobierno entienda que teniendo a la gente en la casa durante más tiempo va a tener más posibilidades de poder recuperar credibilidad, de poder instalar las políticas que quiere instalar, y va generando toda esta performance de cuidadores, de que el país está asegurado, de que somos mejores que Italia, que la forma como lo han enfrentado esta crisis sanitaria, esta pandemia en los países más grandes de Europa, Chile está por sobre aquellas decisiones, y finalmente la gente empieza a entender que sí tenemos la posibilidad de pasar, de bypassear, ¿no? los daños que produce ello, pero al poco andar nos empezamos a dar cuenta que en realidad todo es mentira. Aquí no existe la condición de jaguar en el área de salud, de que el modelo de salud chileno no es el mejor del mundo mundial, de que aquí los sistemas públicos siguen develando con esto que están en el suelo, que no hay recursos para mantenerlo, de que la infraestructura de salud que es pública pasó por resquicios legales, pasó al mundo privado, que toda esta mentira de los cientos y cientos de ventiladores finalmente hizo que los ventiladores que sí son del mundo público terminaran en manos del mundo de las clínicas privadas. Los hospitales no tenían, sí tenían las clínicas privadas, instrumentos que son públicos y que para usarlo en una clínica privada tú tenías que pagar, en consecuencia que esos debieran estar en un hospital público, ¿no? Y ser entregado para el uso de la gente. Entonces empieza a develarse la precariedad con que el modelo tiene, aquello espacio, aquello escenario donde la vida de la gente, la dignidad de la gente tiene que cuidarse. Yo creo que el gobierno fue bien astuto al comienzo y yo creo que la gente le creyó, y de hecho a mí no me cuesta creer que las encuestas iniciales hicieron subir el porcentaje de credibilidad o de aceptación de Piñera. No obstante, duró eso nada, porque se reveló que aquí había una mentira institucional instalada, ¿no? Que venía de la misma voluntad de la moneda. Yo creo que eso ha sido una situación bien jodida porque la acumulación de rabia, el desencanto, no solo en aquellos que ya estaban o estábamos protestando por mejores condiciones de vida, sino que por aquellos que criticaban incluso las manifestaciones
y que sentían que era injusto aquello, pero que ahora se daban cuenta que su propia vida estaba en peligro por malas políticas de Estado, por malas decisiones, por mentiras, etcétera. Empezaron entonces a generarse en las redes sociales o en los chats de los condominios de allá de acá, empezaron a generarse los mensajes de desconformidad que antes no había. Yo creo que hoy día el nivel de desconformidad de la ciudadanía es bastante más amplio, bastante mayor que lo que había al momento de la pandemia. Precisamente porque el riesgo de la vida, la proximidad de la muerte, tocó la puerta de aquellos que habían dicho yo no me meto en nada. Y que sintieron que el golpe de la puerta era evitable si es que el gobierno hubiese tomado buenas decisiones y no le hubiese mentido a la población, ¿no? Privilegiar el desarrollo del mercado por sobre la vida y por sobre los derechos de las personas, a este gobierno le va a costar mucho. La mentira del ex ministro Mañani, le van a costar mucho. Ahí está ahora la Contraloría develando la cantidad de contagiados que fueron ocultos, ¿no? Decenas y decenas de miles que nunca se pusieron en las listas oficiales. Entonces la gente se da cuenta, ¿sí? La prensa oculta todo. La prensa está manejada, todos sabemos que las dos grandes concentraciones de las comunicaciones periodísticas están en manos de la derecha, pero las redes sociales son más importantes y son más fuertes que aquella prensa, ¿no? Y que la televisión. Entonces, yo creo que la gente hoy día sabe todo y estamos en un punto muy delicado. Estamos en un punto muy, muy delicado de la sociedad chilena, de la relación con el Estado, porque de pronto uno escucha por ahí y dice, yo prefiero estar en la calle peleando que viendo a mis hijos sufrir porque no tengo nada en mi casa. Y eso es muy fuerte. Las ollas comunes, la multiplicación de las ollas comunes ha sido salvaje. Pero esta búsqueda de autoconvocarse del pueblo en esta idea matriz maravillosa que el pueblo ayuda al pueblo, también es objeto de manipulación de parte del Estado y de parte del gobierno de turno, ¿no? Cuando sacan este decreto de que vamos a ayudar a las ollas comunes, se va a autorizar el tránsito libre a quienes cooperen en las ollas comunes, pero deben inscribirse en la municipalidad, no solo aquellos que cooperan para que esas ollas comunes sean realidad, sino que aquellos que son beneficiados. Entonces tú tienes una administración del poder que quiere tener un poder absoluto, incluso administrar la información, si se es peligroso o no se es peligroso, de aquel que tiene hambre y que va a una olla común a buscar alimento para su familia, para sus hijos. Es una conducta descabellada, es una conducta que no entra en la conciencia de un ser humano equilibrado. Aquí hay una conducta impúdica, ¿no? Sin pudor alguno, para proteger el modelo, el sistema y el poder que tienen. Es muy jodido. Si tú miras, déjame decir esto, si tú miras lo que ha hecho el gobierno desde la pandemia al día de hoy, en términos de la seguridad ciudadana, en términos del orden, es una inversión de energía, de recursos humanos y de recursos financieros tremendo en una agenda legislativa de represión. Fíjate que el nivel de leyes que se están trabajando, las iniciativas legales, legislativas, la norma administrativa, apunta a poder mantener
la administración del poder más que de escuchar a la gente y ver por dónde podemos caminar para solucionar este problema. Nosotros en el Observatorio, fíjate, de Derechos Humanos y Violencia Policial, hemos hecho una lista de todas las iniciativas legislativas o administrativas que están en este marco de la agenda represiva del gobierno de Piñera. Desde la ley anticapucha, la ley antisaqueo, la ley antibarricada, pasando por la presionada postergación del plebiscito, de la expresión de la voluntad popular, reimponer o imponer los estados de emergencia, reposición, fíjate, de suma urgencia al proyecto de ley que crea un sistema de inteligencia nacional. O sea, estamos creando una CNI de nuevo, con todas las facultades y con autonomía para tomar decisiones en términos de fiscalizar, chequear, investigar, seguir, intervenir teléfono, los domicilios, etcétera, de dirigentes sociales. O sea, Piñera está obligando al Congreso a que legisle para crear una CNI hoy día con el único objeto de poder tener regulado, poder tener información clara de los dirigentes y las redes sociales que están en contra de este modelo, de este sistema, y que lo tienen ahí entre las cuerdas. Eso está haciendo hoy día. Entonces, toda esta cosa del 10%, que es maravilloso lo que ha habido, también sirve como cortina de humo para todas estas normas que se están tramitando en el Congreso, ¿no? Fíjate, todos los intentos que Piñera y su ministro, especialmente Larraín, de Justicia, han hecho para incluir a los presos por delitos de lesa humanidad en dictadura, ¿no?, en todas las iniciativas de indulto o reducciones de pena, usando como pretexto la existencia de la pandemia. O sea, aquellos que mataron, persiguieron, torturaron, aquellos que hoy día, a diferencia de un profesor o profesora que recibe una pensión de 145.000 pesos, tiene una pensión de 2,5 millones de pesos por haber trabajado persiguiendo y matando chilenos, y que están condenados por 100, 200, 500 años por muchos delitos. Piñera y el ministro de Justicia intentaron ponerlo como parte de aquellos que era posible, darle mejores condiciones, indultarlo, porque hay pandemia. O sea, mentes enfermas, decididamente, ¿no? Entonces tú empiezas a mirar lo que ha habido, ¿no? El tema de la ley de protección del empleo, que le llaman ellos, que permitió a la empresa suspender los sueldos de los trabajadores y hacer que los trabajadores vivan de lo que tienen acumulado en el fondo de cesantía. Y ya se confirma que cuando esto vuelva, entre comillas, a una eventual normalidad, entonces la mitad de las empresas que hicieron aquello ya anunciaron que no pueden sobrevivir y que van a despedir a la gente. Veamos cuántos de ellos van a pagar indemnizaciones, porque se van a declarar en quiebra. Pero los trabajadores que fueron obligados a usar su fondo de cesantía, en ese momento no van a tener recursos como fondo de cesantía para poder sobrevivir. O sea, la miseria que se nos viene, la pobreza que se nos viene en las calles de este país es impresionante. Hoy día la gente está pasando hambre, hoy día la gente vive incertidumbre, hoy día la gente ha perdido los trabajos, hoy día, etcétera. Mañana es esto mismo, multiplicado. Entonces estamos en una condición de país que es muy, muy, muy compleja. Entonces, y suma y sigue, ¿no? En el observatorio hemos hecho un estudio de cada una, de toda la agenda represiva de Piñera, y la vamos a poner a disposición para que la gente se dé cuenta lo que hay detrás de todo esto. Para eso le ha servido la pandemia. Antes de ayer tuvimos las imágenes de los nuevos carros de represión que va a usar Carabineros, que venían de San Antonio, y que dice que es para el resguardo de la seguridad ciudadana,
y uno dice, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿Por dónde caminan las búsquedas? Militares, el ejército que manda a comprar armas para disturbios urbanos. O sea, no existe mandato constitucional para que los militares cumplan esa labor. Están para otras funciones. No obstante, los van a usar ahora, ¿no? Y en estos días, como estaba en estado de emergencia, en estos días, los militares han estado en la calle, no solo revisando si tú andas con el permiso de traslado de un lugar a otro, sino que además andan con armamento pesado, controlando a los ciudadanos y el comportamiento social de esto. O sea, estamos en una situación compleja, ¿no? Y los medios de comunicaciones no informan nada de este asunto. Aquí uno donde más se informa es a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, a través de cualquier plataforma. Evidente. Yo vi el video de los vehículos que trajeron y de verdad que son monstruosos, parecen unos robots así imposibles de derribar. Que de hecho, hoy día una Lolita me preguntaba si había visto el video de los carros y me decía, ¿y sabes tú que los chicos están pensando en cómo derribarlos en las protestas? Sí. ¿Cuál es como el punto débil que tienen? Y ya encontraron forma, no las voy a revelar obviamente. Sí, sin duda. Pero es monstruoso. Hace, ¿cuánto, Ofelia? Como un mes más o menos, cuando nos avisaron, antes que esto saliera en la prensa, que se habían gastado 70 millones en yerba mate para los reos. Después 50 millones más en cigarros. ¿55 millones eran? Cigarros. Sí, más o menos. Celulares. O sea, más beneficio que los que están afuera. Pensando en la gente que acá afuera se está muriendo de hambre, que depende de las ollas comunes, que más encima llega Carabinero a las ollas comunes y las da vuelta, viendo que hay filas y filas de gente esperando poder recibir un plato de comida con niños. Entonces la vulneración que hay lamentablemente en este momento, y a nivel país, es muy grande. La represión de la que somos víctimas en este momento es muy fuerte. Pero sí, hoy día sí. Yo escuchaba al ministro Blumel decir, y no podemos espero que condenen la violencia. Te escucho. Por lo que pasó anoche, ¿no? Y claro, uno se queda escuchando esto y dice, oye, si en realidad lo que está sucediendo es una suerte de catarsis, expresión de una rebeldía natural por la búsqueda de dignidad. Yo condeno la violencia, sin duda que la condeno, pero condeno con más fuerza la violencia de la AFP, condeno la violencia de los carabineros al reprimir a los manifestantes que de manera pacífica están siendo leales y obedientes al mandato constitucional, porque se autoriza. Yo condeno la violencia que se le produce a la gente con las pensiones millonaria de los militares versus las pensiones de miseria y de hambre de la población. Yo condeno la violencia que se produce en este país cuando se destapa que Carabinero ha robado a cientos de millones y los militares también. Yo condeno la violencia institucionalizada que tiene el poder. Yo condeno la violencia de las fuerzas policiales que lo que hacen, más que acompañar el desarrollo de los derechos de los ciudadanos, es cumplir la función de guardaespaldas de los que manejan el poder y el dinero. Esa es la violencia que hay que condenar. La otra uno la entiende. No la quisiera, pero la entiende. Entonces, aquí hay un tema que es un tema estructural, un tema sistémico. Uno de los puntos relevantes que estamos estudiando en el observatorio es la función de carabinero. Es en el Chile que tú quieres a 2, a 5, a 10, a 20, a 50 años más, ¿cuál es el cuerpo policial que va a requerir? Lo que hoy día hay, yo creo que no. Nosotros estamos ni siquiera por reformar
las fuerzas policiales de hoy día. Nosotros estamos porque se terminen y se cree, se forme una policía ciudadana distinta, con otra estructura, con otro carácter, con otro sentido del profesionalismo, con otro vínculo ciudadano, etcétera, que hay que pensarla, hay que darle vuelta, etcétera. El reformismo hoy día en este país, dadas las condiciones, no sirve. ¿Ah? Lo que te va a asegurar es mantener conductas que vulneran el derecho y que finalmente es tan pesado el sistema que hacen que se viva impunidad, no se viva ni justicia ni verdad. ¿Mm? Entonces, esa es la violencia que uno tiene que condenar, ¿no? Yo digo, hago una comparación en cuanto al tema de la represión. Aquí se reprime mucho al ciudadano común por el hecho de ejercer su derecho a protestar y dar a conocer su, digamos, su disconformidad con el sistema. Pero, sin embargo, vemos a diario, porque se ve a diario, en poblaciones de Santiago y también en regiones que el tráfico de sustancias ilícitas es cosa seria. Se hacen las denuncias correspondientes, pero no pasa nada. Entonces hay una impunidad increíble. Ahora mismo los funerales de los famosos llamados narcos están custodiados por carabineros. Pero tú llamas a ese carabinero para que vaya a tu lugar, a un lugar donde se esté cometiendo un ilícito, donde, qué sé yo, hayan asaltado, hayan entrado a robar, qué sé yo. Llegan a la hora 2 horas después. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que existen? No existe una prioridad, digamos, para el pueblo común y corriente, pero sí para el narco, que, seamos claros, ahí tiene ciertas influencias y, bueno, qué decir de los poderes más altos de este país. Ahí, digamos, el beneficio que ellos tienen en cuanto a protección es totalmente diferente a la que vive, no sé, un poblador que viva en La Pintana o un poblador que vive en La Legua, que es completamente diferente. Esas son las diferencias que existen en este país. Eso que hace que exista el chileno A y el chileno B. Y que vamos a tener siempre, que lamentablemente el 18 de octubre del 2019 nos aburrimos y dijimos, basta, no son 30 pesos, son 30 años. Y si no para esto, si seguimos con la misma cantinela que está haciendo el gobierno ahora, con sus famosos bonos, con sus famosas cajitas de mercadería, y ahora con el famoso prestamito que están ofreciendo, y que querían a toda costa, hicieron un lobby increíble para revertir el tema de la votación de hoy día, y que tenemos otro escollo complicado ahora que viene, que es el Senado. El Senado lo aprueba, fantástico, pero vamos a estar con el temor de que ¿qué va a decir Piñera? Puede vetarlo. Entonces, eso es lo que comentábamos hoy día con Patti. O sea, claro, o el Tribunal Constitucional. Entonces, eso es lo que estábamos comentando hoy día, que qué va a pasar, qué puede pasar en la hipótesis de que hagan eso. Aquí se le va a venir fea la pista, muy, muy fea. Se va a venir, pero te digo yo, potente el estallido. A ver, un par de cositas en lo que acabas de decir, que interesante la mirada para el mundo de los narcos. Yo tengo la convicción de que todos los gobiernos autoritarios, y fundamentalmente son dictatoriales, si vienen de aquella matriz, necesitan sumergir a la población en condiciones de ensimismamiento, de letargarlo, de darle aquello que permita que no los molesten, ¿sí? Que no se preocupen del sistema, que tengan otras preocupaciones. Y claro, yo tengo la certeza de que la penetración de la droga en los sectores poblacionales es una voluntad política, y que por tanto la generación de redes que se van produciendo
tiene que ver con una decisión política, pero también tiene que ver con la posibilidad de que en esa actividad se vayan subsanando, se vayan satisfaciendo ciertas necesidades que de otra forma no es posible, ¿no? Y por eso que se maneja mucha plata por ahí, por eso que se arman estos ejércitos, ¿no? Con los soldados son los chicos, ¿no? Que entran a esta rueda, y bueno, y después empiezan a crecer y terminan siendo también jefes de las bandas. Y por tanto ahí se crea una especie de submundo, ¿no? Y que todos sabemos que evidentemente tienen un vínculo con la autoridad policial de alguna forma. No voy a decir aquí de cooperación explícitamente, pero tiene un vínculo de alguna forma, ¿no? Y que por tanto no es difícil encontrar a funcionarios de la institución esta, Carabineros de Chile, vinculados con redes, ¿no? Si uno hace una historia y simple, es decir, mira, miremos los últimos 5 años, ¿cuántos funcionarios de Carabineros de Chile han sido desvinculados de la institución por vínculo con alguna expresión de esto, ¿no? Y no son pocos. Entonces, que es como el vínculo con el lumpen, ¿ah? Vinculado también con las redes de asaltantes, etc. Entonces, van siendo una especie de retroalimentación y eso va sirviendo para mantener ahí a un sector inactivo en términos de compromiso social. Pero incluso algunos de esos sectores ya también se cansaron. Los que no se han cansado son los narcos. ¿Ah? Y no se van a cansar porque están cuidados y están privilegiados, ¿no? Y evidentemente si los narcos se cansaran, ¿ah? La policía chilena, Carabineros de Chile, tendría un tremendo problema, ¿ah? Porque a mi entender, de pronto, el nivel de armas y el nivel de voluntad para generar situaciones complejas en estas instituciones son más poderosas que los carabineros. Yo le decía un día en una conversación a un mayor de una comisaría, no voy a decir de cuál, para no comprometernos, le decía, oye, pero si los grupos narcos de esta comuna mañana se enojaran con ustedes, yo te aseguro que en menos de 8 horas desintegraron las 2 comisarías que hay aquí en la zona, sin posibilidad de reacción. Ese es el vínculo, y él me decía, es muy probable, en fin. Entonces, yo creo que ahí hay una realidad que mi hijo diría que hay que sopesarla bien, ¿no? Como dice Pedro San Martín, que está escribiendo, dice, y además una realidad que va absorbiendo a los niños. Los niños que tienen todo un mundo por delante, que tienen el sueño de crecer, tal vez como los padres, de ayudar a su madre, etcétera, ¿no? Y que están como llenos de energía, también terminan cayendo, cediendo a estas cosas de entrega del dulcecito, del buen televisor, del juego, ¿no? Del play, de esto, allá, lo acá, y los van metiendo, y le empiezan a dar poder a un muchacho chico, hasta que eso empieza a termina siendo una especie de cultura de conductual, de comportamiento en su zona, y el niño empieza como a sentir que tiene más poder que su amigo, que el de allá, que el de acá, y se acordó que había uno del curso que le había un día forrado y que ahora va a poder ir con sus otros amigos nuevos a vengarse, y así comienzan, ¿no? Y es una situación bastante compleja, y eso es lamentable. Yo creo que hay que entender cómo surgen, incluso cómo de pronto se protegen, ¿no? Esas realidades. Estos funerales que uno ve, yo recuerdo, yo tenía una oficina en José Miguel de la Barra, en su momento, y por José Miguel de la Barra, ahí en la calle, en el sector de Las Tarrias, es vía obligada para el cementerio, y pasaban todos los carros fúnebres y los vehículos, ¿no?
Y cuando eran los funerales de algún jefe narco, de alguien importante en este mundo, en este submundo, la cantidad de muchachos que iban sentados en las ventanas para afuera, con todo el cuerpo afuera, incluso con armas, era como si estuvieran en el patio de su casa. ¿Ah? Y era impresionante. Y los carabineros aparecían una cuadra y media más atrás de donde había terminado, ¿no?, el último vehículo. Y bien, como por ahí leí algún carabinero, algún oficial que decía, más vale dejarlo, porque si nos metemos que a la escoba. Yo creo que esa política es una política que le acomoda, más vale dejarlo, porque no solo que a la escoba, si nos metemos, porque si nos metemos, de pronto no va a quedar la escoba solo ahí, es un tema que es mayor, tiene otras consecuencias. En fin, yo creo que ahí hay un tema que es muy interesante tratarlo y que estas sociedades lo van manteniendo, ¿no? Una sociedad construida en este modelo neoliberal, que Chile es la excelencia del modelo neoliberal, lo que hace es la generación de un nicho que concentra muchísimo poder, porque concentra muchísimo capital, versus la creación de un nicho muy grande que concentra muchísima pobreza, muchísima miseria social, donde se incorpora una falsa clase media que ha quedado desvelada hoy día, que no tiene ninguna seguridad de poder salirse, ¿no?, de estas realidades, porque es tan feble, tan débil el sistema de vida que tienen, que bastó que se cerraran los negocios, que se fueran todos para la casa, para que cientos y cientos y miles se quedaran sin posibilidad de desarrollar aquello que tanto y tan orgullosamente decían los economistas y los señores de gobierno de estos sistemas, a los emprendedores, ¿no? Gente que se fue de sus pegas, que dijo voy a emprender este negocio, se encalillaron porque la Corfo le ofreció, porque la banca privada le ofreció crédito, etcétera. Hoy día se fueron todos para la casa, los dejaron sin nada, pero la banca sigue apretando, la banca sigue funcionando, quedaron encalillados y empezaron a vender todo y se transformaron hoy día en los nuevos pobres. Esta sociedad que arma estos dos grandes polos, un polo muy chiquitito de mucha riqueza y un polo muy grande de mucha pobreza, hace que el tema de la droga, que el tema de la delincuencia, que el tema de la búsqueda de alternativas de vida, ya ni siquiera de dignidad, de vida, de pasar el día, de saber que mañana van a poder tomar desayuno y almorzar, tengan lo que hoy día conocemos en el estallido. Y el otro tema que tú hablas, que el tema ya que es propio de nuestro observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, que es la represión. Ya ese es otro tema, que es la forma de represión. Claro, yo tengo una experiencia muy dolorosa en lo personal, pero estamos abocados como observatorio, un observatorio que yo presido, a observar, a defender, a acompañar a todos aquellos que son víctimas de las conductas de la policía que viola, que vulnera los derechos humanos, en cualquiera de los niveles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay un equipo de observadores de terreno. Ustedes han visto en las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad y en otros lugares, personas que andan con máscara, con todo, con casco, de DHH. Bueno, parte de ellos son observadores de nuestro observatorio, ¿no? Hay un equipo además de abogados grande, con presencia en Curicó, en Valparaíso, Santiago, y que tenemos dos funciones fundamentales, tres en realidad. Uno, la primera más simple, que es orientar a la gente que requiere en estas materias. La otra es, nos hacemos parte como defensores de las personas que son objeto de querellas por parte de carabineros. Cuando los carabineros inventan, hacen montaje como el de la Araucanía, y tanto montaje aquí en Santiago, ¿no?, que le meten cosas en las mochilas a los cabros, que dicen que los cabros golpearon a un oficial, etcétera, y se lo llevan preso. Que andaban con la molotov.
Nosotros lo que hacemos es defenderlos. Los defendemos y tratamos de que efectivamente aquí haya justicia. Pero además, cuando la conducta de Carabinero viola los derechos humanos, dejando como consecuencia lesiones grave, menos grave, gravísima, etcétera, o muerte incluso, lo que hacemos es querellarnos contra los carabineros y buscar las responsabilidades penales. Entonces, hay un grupo de abogados que asesora, que defiende, para desentramar esta mentira de Carabinero, y que además también se querella para poder buscar justicia, verdad, reparación, ¿no? Y ojalá que nunca más suceda lo que ya todos sabemos que sucede, ¿no? La niña Campillay, Gatica, bueno, Rodrigo Aguilé en su momento, cientos de personas hoy día que están vulneradas, lesionadas, con pérdidas de ojo. Claro, Gustavo perdió los 2 ojos, pero tenemos muchísimos ciudadanos chilenos que han perdido un ojo y quedaron por toda la vida con traumas, los efectos psicológicos que eso produce, los dramas familiares que se generan. O sea, todas esas acciones vulneratorias que se han producido no solo desde el 18 de octubre para acá, sino que desde siempre. Recuerden ustedes en Aysén, cuando se levantan los pescadores en Aysén y donde surge como líder este señor que después usó a toda la buena fe de los pescadores para ser diputado, ¿no? El señor Fuentes. Fuerzas especiales que de Santiago fueron llevadas para allá, comandadas por el general Cartagena, dispararon a los pescadores y dejaron a 4 o 5 pescadores también con problemas a la vista, ciegos. Y eso nunca más se dijo. Cuando pasó lo de Freirina, ¿no? El pueblo que se levanta contra la instalación de esta empresa de cerdos, también llegó el general Cartagena con todas sus tropas allá y arremetieron contra el pueblo, y dejaron la escoba, lesionaron a medio mundo, defendían el capital privado, defendían a los privados contra la población que reclamaba la salud, porque lo que ahí se estaba generando era una contaminación tremenda y que tenía a toda la gente de ese pueblo enfermo. En la Araucanía, el primero que lleva a las tropas para allá es el general Cartagena con todo, y dejan lo que todos conocemos. En las manifestaciones estudiantiles, también todo. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Dándose. No es un tema del 18 de octubre, aquí hay un tema estructural. Carabineros de Chile, las fuerzas especiales, han sido instaladas, formadas, educadas, entre comillas, para poder mantener una sociedad que no le incomode al sistema en ninguna de las expresiones o de los estadios. Cuando la gente se da cuenta que tiene que ser feliz y que este modelo no los hace feliz, que le esconde, que los manda para la casa, entonces la gente reclama. Y cuando reclama la gente que tiene que comer, que tiene necesita educación de calidad, que la educación es un derecho, que no es un objeto de mercado, que tiene que vincularse a otro, que tiene derechos, ¿no? Entonces, aquello, si le incomoda a los dueños del poder y del dinero, mandan a su guardaespaldas, que son las policías y las fuerzas especiales, a echarlos de nuevo para la casa. Y entre el echarlos para la casa, los deja sin ojo, los deja con los cráneos fracturados, con bombas lacrimógenas en los rostros. Ayer llegaba la noticia anoche de una persona en Concepción que recibió también una bomba lacrimógena en la cara. No hemos sabido cuál es el resultado de ello, estamos esperando información, etcétera. Entonces uno dice, ¿para qué son los carabineros? Entonces no vengan aquí a montar el show de entregar cajitas y de mostrarse buenos, cuando en realidad la historia de este país indica que son una institución que lo único que hace en la población es asegurar la necesidad
de cambiarlos. Ayer cuando salieron a protestar, Muchas gracias, Pedro. eh, se vieron afectadas comisarías Sí. y la gente se empezó a preguntar ¿dónde estaban los milicos? Los milicos que han estado todo este tiempo en la calle, ¿dónde estaban ayer? ¿Dónde estaba Carabinero? Cuando se supone que Carabinero tenía que estar también al pendiente por el tema de que hasta cierta hora podemos salir, después ya no, entonces muchas de esas cosas a todos nos suenan a montaje también, que está todo como planificado. Porque se sabía de temprano que la Pero si estaban gente, todos hoy día en la Plaza de la pero Dignidad. anoche se sabía de temprano que la gente iba a salir a manifestarse, se supo temprano. Sí, además A las 4 de la tarde ya todo el mundo que había organizado. un llamado público, Había un nacional. llamado. Y hoy también. Y hoy el llamado era a las 4 de la tarde, de las 4 de la tarde en adelante. Bueno, la Plaza de la Dignidad estaba llena de, o sea, había mucho, no estaba llena, pero había mucho Exacto. carabineros, fuerzas especiales, militares, etcétera, ¿no? Estaba la artillería pesada en pleno ahí. Además, bastante idiota, porque a nadie se le habría ocurrido ir a la Plaza de la Dignidad si estaban todo el mundo celebrando. No era el momento para obvio. allá. Pero bueno, Félix, sigan sin escuchar. Sí, yo creo que no nos van a escuchar. Pero quería hacer una consulta. ¿Qué opinas tú de Rosas? ¿Cómo trató todo este tema? De cómo... Pésimo. Cómo él le ofreció impunidad a los subordinados. Mira, cuando empezó todo este tema del estallido social. Sí, yo creo que Rosas es un general director con muy poco peso en la institución y en la institucionalidad republicana, ¿no? De hecho, no ha aparecido en los medios hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace rato. Desapareció. Era mal visto que lo cambiaran, porque había asumido hace poco. No obstante, habiendo recién asumido, la conducta de él fue una conducta bastante poco leal a su propia institución. Y cuando él dice, me comprometo a que nadie salga, no voy a dar de baja a nadie por ningún motivo en razón de lo que está sucediendo, lo que está haciendo es tratando de generar de nuevo una confianza institucional hacia él, de las tropas hacia él. Y lo que sabemos es que la Carabinero de Chile siempre ha estado dividido, ¿no? Entre aquellos que vienen de la raíz de Bernal a otra, Bruno Villalobos, el último hijo institucional, ¿no? Del general Bernal. Y Rosa como que se mete ahí entre medio después de esta mediocridad de Soto, este señor que cuidaba prostíbulos, etcétera. Rosa intenta ser como con más fuerza, con más incluso prestancia, termina siendo un general director que no le genera ninguna confianza a su propia institución, ¿no? La verdad es que Rosa se llenó de mentiras. Las declaraciones que él hizo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Derechos Humanos, cuando es citado, las veces que es citado, queda absolutamente establecido que este señor sí sabía y estaba enterado de todo lo que sucedía en términos represivos en la Plaza de la Dignidad y en otros lugares. No obstante, él dice, nunca me enteré, ¿no? Es casi como la frase de Pinochet, ¿no? Nunca existió y si existió es mentira, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo creo que Rosa va a tener que hacerse cargo, espero que así sea, de las responsabilidades penales también que a él le caben en todos los hechos de vulneración de derechos humanos, en las lesiones, en la muerte incluso, que ha habido, ¿no? De parte de su institución. Situación que él ha estado al tanto, el tema de la Araucanía. Yo le veo muy mal futuro a este señor. Lo único que lamento en realidad es que él es linarense, Sí,
Claro, mis hijos son linarenses, Rodrigo Avilés es linarense, Rosa estudió en el Colegio Los Marianistas en Linares y yo estudié en el Colegio Los Marianistas en Santiago. Tenemos ahí una, una coincidencia de varias cosas. Lamento tener coincidencia con una persona como esa, ¿eh? Pero bueno, la vida es así y yo espero que tenga la decencia y la honestidad para reconocer su participación y su conocimiento en lo que ha hecho Carabineros de Chile y las Fuerzas Especiales especialmente durante este periodo. Eso, Llegaremos primera... a ver eso. Pero mira, hemos llegado a cosas muy importantes. Yo voy a decir algo que, sí, poco se sabe. Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Pero es que mira, me da un poco de temor que ha habido tanta impunidad. Y ese es el temor que yo creo que sentimos todos los que... Pero mira, voy a decir una cosa muy importante ahora. Bien, te escucho. No por el otro no sea importante. No, por supuesto que no. Fíjate que todos los procesos que se han llevado contra Carabineros de Chile, procesos judiciales, son en la justicia ordinaria. Recuerda tú que hace poco tiempo, cada vez que había un hecho constitutivo de delito en donde participaba un uniformado y que tenía como efecto la lesión o la muerte de alguna persona, vulneración de derechos, etc., por el hecho de participar un uniformado en ello, los tribunales ordinarios se declaraban incompetentes para conocer de eso, ¿ya? Y procesar y juzgar, ¿ya? Y lo llevaban a la justicia militar. Y lo que se aseguraba entonces en la justicia militar, en tribunales militares, era la impunidad. Y por tanto, como el resultado de todos los procesos de la justicia militar era impunidad, entonces lo que estaba haciendo era un mensaje claro a todos los miembros de la institución armada, de Carabineros de Chile en particular, ¿ya? De que podían hacer lo que sintieran que era necesario hacer, aunque produjera lesiones o muerte, vulneraciones de derechos, porque al final, si hubiese juzgamiento, van a terminar en impunidad o impunidad absoluta o en una condena que no tiene nada que ver con el hecho mismo en términos de la gravedad. Te voy a poner un ejemplo. Manuel Gutiérrez. ¿Recuerdan a Manuel Gutiérrez? Manuel Gutiérrez, un estudiante que fue asesinado por un carabinero en la Rotonda Grecia, él vive en la Villa Jaime Aguirre, ¿ya? Que hay una manifestación, Manuel va con su hermano, que está en silla de ruedas, postrado, lo lleva a ver la manifestación de lejos. Carabineros del sector sale a reprimir, vienen las fuerzas especiales, y uno de ellos saca un fusil, una UCI, carga una bala, apunta, dispara y mata a Manuel Gutiérrez. Vuelve a su lugar, limpia la UCI, cambia la bala, la entrega y saca su fusil normal, ordinario, y va a incorporarse. Siempre negó la participación. No obstante, después de mucho proceso, se reconoció el hecho y la verdad. Y a este señor, porque fue juzgado en tribunales militares, lo condenaron finalmente. Pero lo condenaron a 500 días por la muerte de un estudiante que quedó claro que había sido, a lo menos, como lo decían los abogados, con dolo eventual. O sea, el señor sabía, este carabinero sabía que si usaba esa arma y disparaba de esa forma, ¿ya? Aunque quisiera disparar a la bandada, si eso le llegaba a alguien iba a producir la muerte. O sea, alguien que es profesional sabe eso, ¿no? Eso es lo que se llama el dolo eventual, ¿no?
¿ah? Sabiendo que o debiendo saber que el daño que se iba a producir en razón de esa conducta desplegada es este, ¿ah? Aunque no lo busque, pero debió haber sabido que era ese por su condición, etcétera, entonces la condena debió haber sido otra. Y al tipo lo condenaron a 500 días como cuasi delito, o sea, le dijeron que era una negligencia, que había sido una negligencia. Entonces, y eso fue poco antes de lo de Rodrigo Avilés. Y de ahí uno decía, claro, aquí si los casos van a la justicia militar, vamos a tener entonces impunidad. Se peleó para eliminar la justicia militar, porque como se afirmó que en este país había dos justicias, se hizo todo un esfuerzo y se consiguió eliminar. Pero hay un caso que es muy emblemático y muy importante, que el caso de Rodrigo Avilés, que el primer caso, único caso en que se juzga a un uniformado con la ley especial de ellos, que es el Código de Justicia Militar, y se le condena por delito, no por cuasi delito. Entonces, pero eso lo hace un tribunal civil ordinario, no un tribunal militar. Entonces, primera vez que un tribunal ordinario se mete en el mundo de estos señores para poder juzgar a un uniformado y condenarlo como delincuente y no como cuasi delito. Y eso es lo que sucedió. Y de ahí para adelante, entonces, todos los casos que involucran a uniformados que tienen que ver con hechos constitutivos de delito, que producen lesiones, que producen efectos, ¿no? Que son hechos constitutivos de delito, son llevados a la justicia ordinaria y ya nadie se atreve a decir, oye, es que los tribunales ordinarios no tienen competencia para conocer eso y tienen que ir a tribunales especiales. No, hoy día se conoce un tribunal ordinario. Y si se conoce un tribunal ordinario, entonces esto que tú dices, Ofelia, de que no sabemos qué va a pasar, que es posible impunidad, cada vez menos. Es cierto que hay impunidad y es cierto que hay jueces que resuelven finalmente con un criterio que uno dice, a ver qué código está usando, ¿no? Y dónde estudió derecho. Pero en realidad es un criterio que bien, en fin. Y es como los jueces que tienen en prisión preventiva gente por desorden público, una cosa absolutamente aberrante. Entonces, uno dice, es posible que en algunos casos, lleguemos a la verdad, que se haga, que exista una verdad judicial, que haya justicia y que se repare el daño, aunque cuando hay lesiones, cuando hay muerte, los daños es muy, muy, muy difícil reparar, muy difícil, son casi imposibles de reparar. Lo digo por experiencia. Entonces, yo creo que ahí tenemos a lo menos una lucecita que nos anima. Todos estos señores carabineros de la Plaza Ñuñoa que golpearon alevosamente y vilmente a este ciudadano que se estaba manifestando y que atrás viene el oficial al mando de ese piquete que le pega una patada por atrás en la espalda y lo bota y le siguen pegando en el suelo. ¿Recuerdan eso? Esa imagen. Fueron de nuevo formalizados y se incluyeron a otros carabineros más. Nosotros tenemos el observatorio, representa a don Patricio Bao, este señor mayor, que fue el caso Bullao, de que en la Plaza de la Dignidad lo golpearon. ¿Se acuerdan de esta imagen de golpearon a una persona, a un adulto mayor? Bueno, nosotros representamos a Patricio en los tribunales. Hoy día me acaba de llegar la noticia de que acogieron a tramitación otra querella contra las fuerzas especiales, contra personas puntuales, ¿no? de las fuerzas especiales, por las lesiones a una menor y que la dejaron con un ojo menos, etcétera, ¿no? Y y vamos persiguiendo las responsabilidades penales y no vamos a transar y no nos vamos a quedar hasta que todos aquellos que porque andan con uniforme, con armas, se creen poderosos, maltratan a la ciudadanía, pisotean los derechos y vulneran los derechos humanos a su antojo. Para nosotros, la construcción de una nueva sociedad nos obliga a que todos esos señores vayan a tribunales a dar razón de los hechos, ¿no?, que cometieron, y que sean los tribunales quienes digan si son culpables o no son culpables, y si son culpables, paguen con el máximo rigor de la ley.
Félix, sabemos que las protestas van a seguir, la gente va a seguir luchando en las calles. ¿Cuáles son los derechos que tiene la gente? Nosotros mismos, al ser detenidos en una marcha, en una protesta, ¿a qué tenemos derecho nosotros? Bueno, el primer derecho del ciudadano es a manifestarse pacíficamente, es un derecho constitucional, una garantía constitucional. Lo que pasa es que la dictadura del año 86 lo que hace, tira un decreto en que dice, sí, nosotros recordamos ese derecho y creemos en esta garantía constitucional, pero para no molestar a otros, entonces solicitamos, le exigimos que si usted quiere ejercer ese derecho, pida un permiso de tal manera que la autoridad política del lugar diga dónde se puede manifestar. O sea, la verdad que eso es absolutamente improcedente y vulnera la misma garantía constitucional. Y por tanto, nosotros creemos que la gente tiene todo el derecho del mundo a manifestarse donde quiera, mientras sea pacífico. Lo segundo es que si usted es detenido o detenida, ¿ya? Lo primero es que tienen que decirle por qué está detenido, porque lo detienen. Si hay control de identidad, usted tiene la obligación de mostrar su cédula de identidad. Si no la tiene, tiene un periodo ahí de tiempo, porque todos los periodos son de tiempo, de un periodo, un plazo para poder demostrar que usted es fulano de tal. Carabinero de Chile, Fuerza Especial, quien sea, Policía de Investigaciones, quien sea, no tiene derecho a detenerlo, ¿ya? Porque se le ocurrió. Tiene que darle todas las facilidades para demostrar quién es. Si es golpeado, debe entender que nadie tiene derecho a golpearlo, porque si usted está cometiendo un delito, si así quieren señalarle a aquellos que lo detienen, lo que exige la ley es que lo detengan. ¿Está cometiendo un delito? Que lo detengan. ¿Ah? No le dice la ley que tiene que masacrarlo a la persona. Y como aquí los señores de la Fuerza Especial y Carabineros de Chile lo que hacen cuando detienen, golpean e intentan destruir la integridad de la persona, entonces la persona tiene que solicitar que haya una contratación de lesiones. La contratación de lesiones se hace en un servicio público, pero la ley le garantiza que tiene que hacerlo sin tener la presencia de carabinero en el hecho mismo de la contratación de lesiones. Lo que hacen algunos funcionarios de salud, que entre temor o por una concepción ideológica, que en vez de tratar como víctima a la persona que va a la contratación, lo retan, ¿no? En la posta central teníamos una enfermera que cuando iban los chicos, las personas con tratar lesiones, los retaba y los trataba pésimo porque eran unos desordenados y extremistas que andaban en la calle haciendo disturbios, ¿ya? Entonces, y en otros centros de salud también tomamos nota de que quienes lo atendían le decían, ok, pero tiene que venir con el funcionario de la comisaría, un carabinero. Pero ¿cómo voy a ir a contratar lesiones con un carabinero si son ellos los que me están pegando? Y ellos me tienen así, con la cabeza rota, con un brazo fracturado, con los golpes, etcétera. Entonces, hay que educar a los funcionarios de salud que la contratación de lesiones, hay que señalarle a la gente con fuerza que la contratación de lesiones es un derecho el que lo haga solo. Y que además tienen que entregarle una copia del resultado de la contratación de lesiones y que nadie que le tome la contratación de lesiones puede poner lo que se le antoje. Está obligado por norma a poner lo que la víctima señala que le pasó, constatando que tiene estos moretones, esta fractura, lo allá, lo acá, y que la víctima dice, mire, en el lugar tanto me tomaron los carabineros, o el señor de casco con esta, o los carabineros nomás, y ellos con sus palos, bastones, etcétera, o me pegaron un bombazo en el cuerpo. O sea, no puede poner el que lo atiende decir, mire, llegó un señor con estas lesiones, ¿ya? Y esto es lo que tiene que hacer para mejorarla. No, es contratación de lesiones por vulneración de derechos, ¿no? Hecho por algún funcionario de las fuerzas policiales, ¿no? Agente del Estado. Y 12 horas para que lo pongan a disposición del fiscal, si es que lo van a detener. Y el fiscal es el único que señala y lo llevan a control de detención al ministerio, a los tribunales, o no lo llevan a control de detención y los sueltan, ¿no? Los liberan por artículo 26 que tienen que dejar el domicilio, los datos personales, porque eventualmente los pueden citar a una audiencia. Realmente no los citan nunca. Entonces,
Carabinero normalmente le dice a los familiares, oiga, no, si es que lo vamos a llevar a control de detención y se va a quedar aquí toda la noche. Y la gente se desespera y se asusta, y qué sé yo, y la verdad que Carabinero no tiene ninguna facultad, ningún derecho a decirle eso a los familiares, porque eso solamente lo determina el fiscal. Y en todas las detenciones siempre hay un fiscal de turno, sea la hora que sea y el día que toma nota de lo que ha sucedido, y normalmente los fiscales se apersonan en las comisarías para ver en qué estado está la gente, qué sé yo, y hacen todo el chequeo, y bien, y cada vez están pasando a menos gente a control de detenciones, porque también es un cacho, ¿no? Para ellos. Claro. Bueno, Tengo tratar, derecho a ¿no? guardar silencio, a llamar a un abogado. Sí, por supuesto, una llamada telefónica por derecho. Pero claro, esto de guardar silencio es como en las películas, pero lo que pasa es que no hay ninguna declaración que valga estando él detenido en estas primeras 12 horas, ¿no? En un centro policial, porque además nadie le toma declaraciones, ¿no? Le toman los datos nomás. Y cualquier declaración que haya tiene que ser forzada y que después quede absolutamente invalidada, ¿no? Lo que sí tiene que tener claro la persona que detenía, si le dijeron la razón por la que lo detenían, le leyeron los derechos, si fue maltratado o no, si tiene lesiones, contratación de lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que acordarse de todo eso, ¿no? Si es menor de edad, reclamar que es menor de edad, no pueden detener a un menor de edad, y esto, la llamada telefónica es clave. Es clave, no tengan miedo, pedir un teléfono, tienen que llevar. Ahora, normalmente nosotros estamos yendo a las comisarías cuando hay detenciones, y también la Constitución Política de la República garantiza y obliga a Carabineros, y la ley también, que los registros de las personas que están detenidas tienen que ser públicos, y nosotros como abogados tenemos el derecho de que se nos informe quiénes están, en qué condiciones están, y además tenemos el derecho de verlos, ¿ah? a ellos. No siempre los carabineros autorizan que uno los vea, ¿no? Ahí se asumen atribuciones que no tienen, y cuando sucede eso y uno no sabe y no da ninguna información, entonces hay otras formas de accionar, que son los recursos de amparo telefónico, que uno agarra el teléfono, toma el teléfono y llama al magistrado o a la magistrada de turno y le dice, mire, aquí estoy en tal comisaría, aquí tenemos todos los antecedentes de que doña Cristina Sala fue detenida, sabemos que ha sido golpeada, hay antecedentes de ello, sin embargo Carabineros no la reconoce, no nos deja verla, y estamos preocupados por su integridad física y por su vida. Y ahí la magistrada entonces tiene dos opciones, ¿no? Creer lo que le estamos diciendo o no creer, pero entra el beneficio de la duda, y lo que le conviene para no meterse en problemas es que tiene que llamar al encargado de la comisaría, al comisario, al mayor quien sea, para pedirle información sobre la persona que hemos identificado, ¿no? Que se ha identificado. Esos son los amparos telefónicos que se hacen cuando hay situaciones más complejas. Y ahí comienzan los procesos. ¿Se entiende? Sí. Por lo menos ya me quedó clarito. Clarito. Sí. Y también para poder asesorar cuando nos preguntan cuáles son los derechos que tienen cuando nos agarran protestando. Fíjate, mira, yo te mandé. Félix, ya se nos acaba el. Espérame, yo te mandé la web, la página web. En la página web del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, ahí tienen una especie de cartilla que indican cuáles son sus derechos al momento de la detención, qué es lo que tienen que hacer, etcétera, ¿no? Se ha señalado ahí. Sí, de hecho la voy a publicar para que conozcan. Sí, sería bueno. Sería bueno. Eso pues. Félix, no puedo terminar el programa sin antes preguntarte. Si alguna vez tuviste la ocasión de hablar con el ex sargento de Carabineros, el Manuel Moya. Muchas veces. Que fue el operador del pitón del carro Lanzagua. Sí. ¿Qué le dijiste? Hablé muchas veces. ¿Te quedó algo por decirle? Bueno, sí. Hablé muchas veces con él porque además nos encontrábamos en juicio. A mí me tocó cumplir un rol bastante complicado en esto, porque yo era padre,
de la víctima y por tanto también era víctima, era testigo de la víctima y era abogado de la víctima. Entonces era una situación bien compleja. Y en el juicio, yo estuve en toda la audiencia y en el juicio me topé con él muchas veces. O sea, en toda la audiencia él iba y yo me lo encontraba, y al comienzo una situación muy tensa, hasta que un día decidí conversar con él ya más calmado, el tiempo había pasado. Cuento que este juicio duró casi 4 años, fue larguísimo. Y bueno, tuvimos una conversa primero muy tirante. Yo estaba muy molesto, muy enojado. Yo reconozco ahí que no ya entendió mi situación y tuvo una conducta de verdad, de mucha humildad, en términos de decir, mira, yo sé lo que estáis pasando, lo lamento mucho, pido disculpas. Y bueno, al final yo entendí que era hijo del sistema, que se creyó el cuento de que era el Capitán Maravilla, de que estaba defendiendo el imperio, y que todos los que estaban en contra del imperio eran enemigos en su momento, y aunque él diga no lo quise hacer, finalmente probamos que sí hubo intención de hacerle daño a Rodrigo, y por eso fue condenado por delito, por tanto en su registro queda como delincuente. No obstante, yo creo que finalmente no ya eso, ese hijo del sistema, yo no quiero meterme en su vida personal, pero es un ser humano y yo creo que esto le sirvió. Fue muy beneficiado en su salida, porque tampoco fue dado de baja así como desclasado, él se fue con todos los beneficios. Y de hecho los abogados que tuvo fueron los abogados institucionales. Yo siempre reclamé, lo hice por la prensa muchas veces, que lo curioso de este juicio es que quien había herido a mi hijo, quien había intentado eliminarlo, estuvo en condiciones de muerte, con más de 90% de riesgo vital, una persona está muerta. Esa persona que estaba siendo enjuiciada por nosotros en un tribunal era defendido por abogados de la institución, pagados por la institución, que finalmente entonces eran pagados por mis propios impuestos. O sea, yo estaba financiando a los abogados de quien había intentado matar a mi hijo. Una situación bastante especial, que solo en Chile se da, ¿no? Pero bueno, Manuel, yo fíjate que me quedé finalmente con una sensación de cercanía a Manuel Noya, y no tengo hoy día, si yo me lo encontrara hoy día, capaz que me tomo una cerveza con él sentado en algún boliche, en algún lugar, conversando sobre esto y casi como pidiendo explicaciones. Así como, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué pasa con tus compañeros? O sea, ¿cómo está informando a la gente? ¿Qué están? ¿Hasta cuándo van a seguir? O sea, yo creo que podemos tener una conversa más franca hoy día. No le deseo mal. Y no deseo que él pase por lo que pasamos nosotros y por lo que vivió mi hijo. Por nada del mundo. Lo que vivieron ustedes fue terrible. Nosotros estábamos en Valparaíso en esa época. Sí. Y lo vivimos desde muy cerca, porque Andrés es amigo de tu señora y estábamos constantemente recibiendo información de Tito. Mario. Sí, Tito para nosotros. ¿Ah? Sí, entonces, es que nosotros le decimos Tito. Entonces, sí, había una relación muy cercana, entonces nosotros íbamos sabiendo en el momento todo lo que iba pasando, la evolución que iba teniendo tu hijo. Bueno, Félix, te quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación, por enseñarnos, porque la idea del programa es seguir aprendiendo y que todos vamos aprendiendo.
Quiero darle las gracias a la Verito también, le habíamos pedido 1 hora, siempre nos pasamos. Gracias a la Verito por la interpretación en lengua de señas. Verito, un amor, gracias. Y muchas gracias. Y Félix, muchas gracias por acompañar, por contarnos parte también de tu testimonio con Rodrigo, por educarnos también y esperar que a la comunidad le haya servido también este programa, ¿cierto, Ofelia? Exactamente. Yo también me hago parte de los agradecimientos, Félix. Ha sido un gusto conocerte. Agradecer también, como siempre, a Berito por su loable misión de llevar este programa a nuestros amigos de la comunidad sorda. Y bueno, de verdad, un programa bastante informativo, muy, muy positivo en lo personal para mí. Aprendí bastante, cosas que no sabía. Y a esperar, confiar en que prime el buen juicio y que podamos sacar lo que necesitamos con urgencia, que es la autorización para retirar nuestro fondo. Y que no llegue la sangre al río, obviamente. Pero conociendo como Esperemos que así conocemos a sea. nuestro entorno, se ve difícil. Pero vamos que se puede. Vamos a tener fe que las cosas van a terminar en Vamos que buen se puerto. puede. Que darle las Un gracias a los agrado, amigos que nos Félix. estuvieron viendo Gracias. y dejarlos invitados para el viernes con un nuevo programa de Fuera del Sistema. Bueno, muchas gracias por la Buenas invitación. noches, Berito. No a ti. Gracias Berito, a buenas todos. noches, cuídate. Sí, Félix. Adiós. Gracias a toda la gente que vio. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Félix. Bien.